El rescate del minero José Espinosa Albornoz en la mina Pampa Camarones fue una operación extraordinaria que movilizó a un equipo especializado de la división El Teniente de Codelco y varios actores del ámbito minero y gubernamental. El accidente ocurrió en la noche del lunes, cuando Espinosa, de 43 años, quedó atrapado a 260 metros de profundidad. Su familia obviamente ha preguntado por usted, estamos en contacto con ella, están preocupados y quieren escucharlo, quieren saber cómo está de su boca. Tranquilidad. Tras un desprendimiento de material en el nivel 580 del sector norte de la mina, Espinosa estaba operando un cargador scoop y la maquinaria quedó sepultada por el colapso. A los pocos minutos del incidente, se estableció contacto radial con él, lo que fue crucial para el desarrollo de las operaciones de rescate. El martes por la tarde, ya habían transcurrido unas 15 horas desde el accidente, cuando la división El Teniente, situada en Rancagua, fue informada de la situación. Rodrigo Andrades, gerente de minas de El Teniente, ofreció apoyo logístico para el rescate, activando y despachando a un equipo multidisciplinario hacia el lugar. La brigada estuvo compuesta por el ingeniero en minas, Javier Gómez, el ingeniero en maquinaria, Iván Silva, los operadores Guillermo Velázquez y Cristian Díaz, y Julio Romero, especialista en mantenimiento. Con más de 20 años de experiencia, este equipo voló desde Santiago a Arica en la madrugada del miércoles. A su llegada a la mina, el equipo de rescate se instaló en el puesto de comando, junto a autoridades como el delegado presidencial, Ricardo Sanzana, y el director de Serna Geomin, Patricio Aguilera. De inmediato comenzaron a trabajar con otros equipos presentes, como carabineros y los rescatistas de GOPE, formando un equipo unificado con un solo objetivo: rescatar a José Espinosa. El trabajo fue meticuloso. Primero, despejaron el material que cubría el equipo atrapado usando maquinaria pesada, evitando dañar la cabina en la que se encontraba Espinosa. Luego, procedieron manualmente, retirando roca a roca para evitar nuevos derrumbes. Durante el proceso, lograron establecer comunicación verbal con el trabajador atrapado, lo que fue clave para mantenerlo animado. El equipo logró finalmente abrir una pequeña rendija, por la que suministraron agua y chocolate a Espinosa, quien llevaba casi 2 días atrapado sin comer y con muy poca agua. Tras asegurar las paredes del túnel y remover manualmente las rocas que impedían el acceso, se concentraron en abrir una ventana trasera del vehículo con extrema precisión y el uso de maquinaria controlada por operadores expertos. Lograron liberar el camino. A las 19:30 horas del miércoles, después de casi 45 horas atrapado, José Espinosa fue liberado. Aunque exhausto, pudo caminar hasta la zona segura, donde fue recibido con alegría y llevado al equipo médico para ser examinado. El rescate fue un éxito total, y el equipo de rescatistas regresó a Arica esa misma noche, conscientes de haber dado todo por Chile. La operación reflejó la experiencia y el compromiso de Codelco y su capacidad para enfrentar emergencias mineras, destacando la importancia del control emocional y la coordinación entre distintos equipos para lograr el éxito en este tipo de misiones.